Recordemos que contábamos hace una semana o algo más que 2 exempleadas de Julio Iglesias, lo contaba el diario.es y la cadena Univisión, habían denunciado al cantante por abusos sexuales. Eran gravísimas las acusaciones contra Julio Iglesias. Esos abusos se habrían cometido en 2 residencias, una de las Bahamas y otra de República Dominicana. Pues bien, ahora Julio Iglesias ha defendido... La Fiscalía abrió una investigación por hechos cometidos por un ciudadano español en el extranjero. Julio Iglesias no ha podido personarse en esa causa porque se lo ha denegado la Audiencia Nacional y el cantante ha decidido defenderse y ha hecho pública esa defensa. ¿Cómo? Pues difundiendo en redes sociales mensajes privados y documentos pertenecientes a las denunciantes en las que se cuestionaría su versión y además carga contra la Fiscalía por no permitirle acceder a esa investigación. Julio Iglesias pasa al ataque y en un intento por defenderse a la desesperada recurre a redes sociales donde ha publicado este comunicado y varios mensajes de WhatsApp. Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados. Reacciona así a las acusaciones por parte de 2 extrabajadoras que le han denunciado por presunta agresión sexual. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy doloroso. Me tuvo durante horas pasándole la lengua por el ano y chupándole el pito porque él sentía mucho dolor y eso lo calmaba. El cantante pide a la Fiscalía una copia íntegra de la denuncia y clama contra una situación de indefensión. Todo tiene un límite, es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad. Tras el comunicado llega su estrategia de defensa. Profesor, buenas noches. Espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar. Te quiero mucho. Mensajes de WhatsApp que según él demuestran una relación cordial y afectuosa con las trabajadoras que ahora le denuncian. Ya voy saliendo de Corales, profesor. Te aviso cuando llegue. Te quiero mucho. Iglesias muestra conversaciones cordiales, mensajes cariñosos. Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo. Decirle además que lo quiero mucho y que estoy a la orden. Feliz cumpleaños, Julito. Te mando un beso y un abrazo. Te quiero. Siempre te recuerdo con cariño. Tu fisioterapeuta por siempre. Para el artista son la prueba de que las acusaciones son falsas. Además, según publica OK Diario, esta misma denunciante tenía una cuenta en una plataforma de contenido sexual desde la que invitaba a mantener relaciones durante el periodo en el que asegura haber sido víctima de abusos en la casa de Julio Iglesias, el mismo lugar que según este digital utilizaba para hacerse las fotos eróticas que publicaba. 2 versiones enfrentadas, la de quienes denuncian abusos. Pasé casi toda la madrugada chupándole sus partes. Cuando yo paraba o me quedaba dormida, él me jalaba la cabeza como para que siga. Y la del artista que asegura que todo es mentira. La investigación sigue abierta, la batalla de momento se libra en los tribunales y ahora también en redes sociales. Pues parece que se ha podido meter en un lío, porque las abogadas de la ONG que presentó la denuncia en la Fiscalía, pues ya han presentado a la Fiscalía porque al parecer en este reel, es un reel me parece, yo es que no lo he visto. Sí, es un reel de redes sociales. Pues da la identidad de las mujeres. Reproduce por unas cierto, Dani Montero, Maika Navarro, Gaona, ¿qué tal? Buenos días. Reproduce unos mensajes de su propio teléfono en el que da algunas de WhatsApp, en el que da efectivamente algunas señas de la identidad de esas denunciantes. Recordemos que esas denunciantes tienen, así lo decidió la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la categoría de testigo protegido, y esa categoría les da muchísima protección, como no puede ser de otra manera, precisamente frente a esto, frente a que cualquiera pueda publicar, lanzar nombres, cualquier dato que pueda identificarlas, ni siquiera la parte contraria, que obviamente sabe perfectamente quiénes son, pero en principio... No, y no solo eso, la estrategia que ha llevado Julio Iglesias ahora mismo es bastante arriesgada. Entiendo que él quiere demostrar su verdad, pero lo cierto es que uno muestra las pruebas donde las tiene que mostrar, en este caso en el juzgado. Es muy peligroso, no sabemos si esas pruebas están alteradas, son simples capturas de pantalla, no hay audios, todo lo que además identifique a estas presuntas víctimas
pues puede ir mal contra Julio Iglesias. Yo no sé realmente quién le ha aconsejado que haga esto, si ha sido su impulsividad. La hemos visto, esa impulsividad, alguna vez en redes sociales. Es verdad que yo noto que aquí el tema, aunque se está siendo crítico, bueno, pues todavía creo que hay gente que defiende la presunción de inocencia de Julio Iglesias. No está pasando lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos se le están yendo con todo. Y la verdad, pues es una situación, ya digo, bastante fuerte. En principio, ni siquiera los abogados de Julio Iglesias deberían saber quiénes son las denunciantes. Nos hemos preguntado si existen contradicciones en el testimonio de las ex empleadas, ahora que el cantante saca a la luz esas conversaciones mantenidas con ellas después de ese supuesto publicó OK Diario ya. Que publicó OK Diario. Marta Rodríguez, cuéntanos de esas contradicciones. ¿Hay contradicciones? ¿No hay contradicciones? Tú dirás. Pues Manu, vamos a ver en detalle esos mensajes para ver si hay o no contradicciones en esto que publica Julio Iglesias, pero antes vamos a ponernos un poco en contexto. Hablamos de dos ex empleadas, la fisioterapeuta y la empleada doméstica. Los hechos que ellas denuncian se habrían producido presuntamente en 2021 mientras trabajaban en la casa del cantante. Esto es lo que van a ver a continuación, lo que ellas denuncian. Me sentía como un objeto, como una esclava. Me cogía muy duro la vulva y me dolía mucho. Le decía, me molesta, no quiero, pero él seguía igual. Me tuvo durante horas pasándole la lengua por el ano y chupándole el pito, porque él sentía mucho dolor y eso lo calmaba. Pasé casi toda la madrugada chupándole sus partes. Cuando yo paraba o me quedaba dormida, él me jalaba la cabeza como para que siga. Se acercaba y me tocaba los pezones, me los apretaba. No es solamente que te toque, es que te lastima. También en esos momentos me abofeteaba durísimo la cara, con muchísima fuerza. Horrible. Y hoy conocemos la otra parte, la versión de Julio Iglesias. Aquí están viendo esas conversaciones del mes de abril, del mes de septiembre, las tienen allí de 2021, también de los años 2022, 2023, unos mensajes, los pueden leer ustedes mismos, muy cariñosos de estas mujeres hacia el cantante durante el tiempo en el que presuntamente pues, se habrían producido estos hechos que denuncian. Y también, atención, durante los meses posteriores. Van a escuchar ahora uno de estos mensajes, un audio de una de estas trabajadoras a Julio Iglesias. Ya llegué, sana y salva, todo bien, gracias a Dios, ya estoy aquí en el apartamento. Te mando un beso y un abrazo. Mañana te llamo un ratico, ¿sí? Feliz noche, buen provecho y bueno, agradecida contigo. I love you. Pues ya lo ven, estas capturas que ha compartido el cantante en sus redes sociales son las pruebas con las que ahora él pretende demostrar su inocencia y sobre todo mostrar públicamente lo que para él son las contradicciones de sus ex empleadas. Esta parece que es la nueva estrategia del cantante para demostrar su inocencia y al parecer esta guerra que en un principio pues, se estaba librando en los tribunales ahora también se traslada a las redes sociales. Claro, pero aquí lo importante supongo que son las fechas. Bueno, a ver, las fechas son importantes, los mensajes, esto es lo que vienen a incorporar al procedimiento es una escala de grises. Quiero decir, hay los mensajes están ahí, es importante el contexto, pero no hay que olvidar que lo que se juzga es los hechos que ellas denuncian. Claro. Esos momentos. No la relación. ¿Por qué te digo eso, Ana? Sí, pero cuando hablamos de prueba periférica, se habla de esto, perdón. Dale. No, simplemente que en cualquier procedimiento de violencia de género hay un montón de mensajes de una pareja, que hay una mujer que ha sido maltratada durante años y trata bien a su pareja, y la trata con cariño. Entonces, el hecho aislado de que yo le mande un mensaje a alguien diciéndole buenos días, ¿cómo está, profesor? No sé cómo, sobre todo cuando su manutención o la de mis hijos o las cargas que tenga dependen de él, por sí solo no puede suponer una prueba, igual que no puede suponer una prueba por sí solo el testimonio de ella. Con lo cual, para mí es una escala de grises, es un punto más que tienes que analizar dentro del procedimiento, pero no es algo que invalide completamente el testimonio. Una relación con... Y de hecho lo que ha hecho Julio Iglesias puede ir de hasta 6 meses a 2 años de prisión. El asunto es que como la cosa está judicializada, pues esto no estamos hablando ya de penas mínimas, ¿eh? Ojo, aquí se la está jugando totalmente. Él siempre en este sentido ha defendido el llevar su imagen de una manera en que no se hablen cosas, en querer controlar absolutamente todo, pero
ya digo, cuando hay una investigación ahora mismo en marcha, hacer estas cosas no solo es algo arriesgado, sino que además se le puede venir encima de manera fuerte, brutal. Son altibajos, es decir, dentro de esta escala de grises, que yo entiendo que los matices nos cuestan mucho, pero no es incompatible estar Claro en que no. OnlyFans con ser una mujer maltratada o una mujer Efectivamente. agredida Sí, sí. sexualmente. No es incompatible que te haya agredido una persona con luego mandarle, nos cuesta creerlo, pero es que es así, Sí, sí, con sí. luego mandarle un mensaje Cumpleaños. diciéndole te quiero. No es incompatible. Ahora bien, Absolutamente. dicho todo esto, que es así y que eso es lo que se tiene que dirimir en sede judicial, porque para eso está la justicia, yo siempre he dicho desde el minuto uno que cuidado con este tema, porque nos hemos lanzado también muy rápidamente a asumir que Julio Iglesias es un agresor sexual. No. Y a lo mejor no lo es, no digo nosotros, No, digo en general, básicamente se ha lo- colocado en el debate de la opinión pública, bueno, pues Pues yo diría que tampoco, quiero decir, en España yo creo que más o menos ha habido una línea de respetar la presunción de inocencia, evidentemente, condenando cualquier tipo de acto que vaya en ese sentido, pero sea Julio Iglesias o sea quien sea. En Estados Unidos ya digo que los medios no están siendo nada favorables en este caso a Julio, más bien lo contrario. Hay por ahí algún medio que, lejos también un poco de mostrar cierta objetividad, se ha puesto tanto del lado de Julio Iglesias que lo están funando en este sentido. Y eso, es un asunto lleno de matices, pero no sé, creo que se puede hablar siempre respetando un poco la presunción de inocencia. Y bueno, no haciendo estas locuras que ya digo que le van a perjudicar de cara al juicio, si no antes. otro maltratado sexual, ahora Julio Iglesias. Y a lo mejor resulta que no lo es, No, pero porque yo- la yo- justicia no consigue demostrarlo. Por Básica- eso de la escala de grises, yo creo que también afecta no solo a las conversaciones que se producen, a las relaciones de pareja y no de pareja, que muchas veces son complejas, o que la mayoría de las veces son complejas, sino también Oye, y mi a la pregunta, presunta perdóname, porque culpabilidad o yo inocencia. este tema ha estado, evidentemente, llevamos todos desde el lunes, que es Dedicados solo nos estamos al accidente. ocupando del accidente, ¿son mensajes de solo de una de las mujeres o de las dos? De las En principio de las dos. De las dos, no del mismo contenido. Hay una de ellas, por ejemplo, que le dice, estoy mirando el mar, ha bajado la marea, ¿qué te parece si vamos a bañarnos, tal? La más Profesor. contundente es la fisioterapeuta, Pero claro, ¿no? Parece. La fisioterapeuta, La que- claro, lo que le está diciendo es, oye, vamos a hacer ejercicio al mar, que es su curro, es su trabajo. Entonces, bueno, ¿qué decir? Mira, es que fíjese, esta señora hacía su trabajo. Bueno, ya, pues es que eso como prueba... En cualquier caso, a pesar de que no han trascendido mensajes negativos o al menos probatorios de los supuestos abusos, también es cierto, excepto que no hayan trascendido, Bueno, es el testimonio de ellas. el testimonio, efectivamente, ¿no? Que son mensajes que, en definitiva, una vez más, o por ahora, no perjudican a Julio Iglesias, efectivamente. Por otro lado, tampoco podemos descartar el tema ideológico en todo esto, es decir, la susodicha ONG se autodefine como interseccional, anticolonial y en la deconstrucción del patriarcado. Es decir, me temo que también hay intereses ideológicos en tener a este caso también como bandera. De hecho, evidentemente, huelga decir que Julio Iglesias es una figura a nivel internacional tremendamente Pero simbólica y que también. separemos una cosa de la otra, Sí. separemos el artista de la Sí, persona. Claro, claro. Pero Que- también separemos la buena voluntad, a lo mejor, de la ONG de sus principios ideológicos también. Yo creo que cuando... perdona, lo que te lanzaba antes. Bueno, por aquí hay una teoría que no se está explorando lo suficiente, que ya dijimos en otro vídeo. Desde Estados Unidos parece que están muy calladitos respecto a esto, pero ya hay algún que otro medio español que lo ha deslizado. Porque es verdad, esto que estaba comentando el doctor Gaona, de que si a nivel ideológico y estas cosas, sí, no nos vamos a meter ahí, pero hay que decir que Julio Iglesias en su momento y a lo largo del tiempo hizo declaraciones muy fuertes contra Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Y ya digo que hay algún canal que otro español que ya ha deslizado un poco la posibilidad de que esto sea un ajuste de cuentas un poquito con más altura de miras de todo ahora mismo lo que se está tratando.
ojito con esto porque el doctor Gaona ha tirado ahí un punto con la ONG, esta también, que es un poquito rara, en fin, ya digo, y luego también estaban diciendo que si la figura de Julio Iglesias, muy simbólica internacionalmente para nosotros en España, claro. Nosotros, artista internacional, pues nos viene a la mente Julio Iglesias, David Bisbal, artista español me refiero. Pero allí en Estados Unidos no tienen esa misma percepción de Julio Iglesias. No sé si me entendéis un poco lo que quiero decir. O sea, Julio Iglesias hace mucho que no canta ni hace grandes conciertos. Y es más, puestos aquí a decir las cosas, es su hijo quien tiene más fama allí que el propio Julio Iglesias. Él es conocido, evidentemente, pero para las nuevas generaciones no es tan conocido en este caso como su hijo. Son muchos, ya digo, los matices que hay sobre este tema y que yo me limito en este caso, bueno, pues a ponerlos un poco encima de la mesa. Desde el primer momento, efectivamente, los delitos de agresión sexual son lo que se llama en criminología un delito privado, que por lo general los únicos que saben realmente lo que ocurrió son la víctima y el victimario. Efectivamente, y ahí no hay cámaras que lo graben. No hay cámaras, evidentemente, que lo graban, no estamos ante un caso como el de La Manada, pero hay una prueba periférica que es la que se tendrá que tener en cuenta para poder dar verosimilitud o no a esas denuncias. ¿Y se mete en un lío jurídico, pregunto, Julio Iglesias, porque al coger la captura del WhatsApp, en esa captura aparece el nombre? Hombre, ya veremos, porque recordemos que cuando ellas presentan... No, ya veremos, no, ya veremos, no, ya digo yo que sí, porque, ya digo, cuando hay unas víctimas que están en protección de testigos y se empiezan aquí a dar datos y a publicar datos privados, en este caso que las afectan, ya digo, aquí en España de 6 a 2 años de prisión, pero con todo lo que se está formando con este tema, no descartemos que esto sea más fuerte. La denuncia a través de esa ONG en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía, se les hace una protección de la identidad. No es tanto pues, testigo protegido, sino testigo protegido. Es esa categoría, se le va a asignar un número y una dentro letra del expediente para que las partes no tengan acceso, ni los periodistas ni nadie, a su identidad. Por tanto, esa protección especial que le está dando la Fiscalía, bueno, pues ya veremos cómo interpretan las autoridades esos pantallazos y si entienden que se ha roto esa la legislación española es muy clara en eso, ¿eh? Yo creo que Sí, a ver, también por ser justo, su defensa, que no sé un poco a qué está jugando, podría alegar que ante la falta de información sobre la denuncia, pues se ha decidido dar este golpe de efecto. Pero ya veremos un poco cómo va todo eso. Hay que decir, es que claro, la cosa como se está politizando bastante, se está polarizando, hay que decir que Julio Iglesias ha ayudado a gobiernos de España de distinto color. Y que por ahí hay un chico que todos conocemos, no me acuerdo ahora mismo del nombre, el hijo de María Edite, que se apellida Santos. Vale, que ese chico lo ha intentado de todas las maneras posibles y la justicia de repente, donde parece que todo es claro y que hay una prueba de ADN genética que da el 99%, bueno, pues resulta que no es valorado eso por la justicia. Son muchos matices. Ser una clave, como un debe ser concepto con las jurídico víctimas en este procedimiento, que es lo que le llaman los especialistas el consentimiento viciado. Quiero decir, tú puedes dar tu consentimiento a mantener determinadas relaciones o a cuestiones incluso laborales o lo que sea, pero claro, si tú tienes una dependencia sobre esa persona, esa negociación en realidad no es lícita porque tenga un ascendente sobre ti de dominación X, ese consentimiento está viciado. Si tú dices, bueno, yo contrataba a esta señora, pero ella sabía de forma implícita que en parte de su trabajo era atenderme a mí las 24 horas del día en las cuestiones que yo quisiera,
Pues oiga, ya, pero es que eso está viciado. Quiero decir, tú no puedes mantener determinados pactos, aunque sea entre dos personas que estén fuera de la ley. Yo no puedo pactar mañana con Manu que Manu va a ser mi esclavo de por vida. Oiga, no, hay unos derechos laborales, no sé qué, usted le tiene que pagar. Entonces ese consentimiento está viciado. Claro. Y yo creo que en este procedimiento ese concepto va a tener mucha importancia. Para eso están muchas veces precisamente los informes periciales de los psiquiatras, que demuestran comportamientos disociativos, de proyección de las propias experiencias personales en terceros, de inhibición de la propia voluntad por paralización del miedo. Esto es algo que se suele producir a instancias de la propia víctima muchas veces, pero otras veces es el juez el que lo solicita para acreditar realmente que esa persona está sometida. Asunto ya como estábamos es que teníamos la parte de las presuntas víctimas, de las denunciantes, y ahora llevamos unos días que se ha puesto muy activo la parte de Julio Iglesias. No sé si él personalmente... El cambio de abogado, ¿no? También el hecho de que ya haya asumido también la asistencia letrada de José Antonio Choclán, el mismo abogado que es un grandísimo profesional y que yo creo que le está asesorando. Es verdad que creo que bien, pero creo que también tiene que ser cautelosa la defensa de... Y que hay que decir una cosa... Bueno, veremos un poco cómo queda esto. Yo creo que se está viendo un poco como... Pues como algo raro, ¿no? Algo raro, cauteloso o nada. No sé, esta estrategia del ruido mediático, ya digo, yo creo que es bastante arriesgada. No sé si otro abogado le habría aconsejado esto, pero bueno, es que aquí juegan muchos factores y bueno... Pues nada, estos son los mensajes, los audios que ha publicado Julio Iglesias, en este caso sobre las víctimas. El debate sigue servido y aquí, bueno, pues cada uno opinará un poco lo que quiera, pero ya digo, yo sí creo, por lo menos en España, que sí hay que respetar la presunción de inocencia. Y también creo que todo esto, todas estas pruebas con las que cuenta Julio Iglesias y que ha publicado, deberían estar en un juzgado. Veremos un poco cómo sale esta estrategia. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Yo os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.